¿Eres inteligente? ¿Qué es la inteligencia? ¿Hay acaso una inteligencia o son varios tipos de inteligencia? ¿Crees que una persona como Leo Messi o Cristiano Ronaldo son más o menos inteligentes que Steve Jobs, el fundador de Apple? Vamos a empezar hablando sobre inteligencia para dar comienzo al bloque de desarrollo cognitivo. Quédate conmigo. Definir el concepto de inteligencia es algo bastante complejo. De hecho, si nos vamos al Real Diccionario de la Lengua Española, veremos que en sus acepciones este concepto se vincula al entendimiento, la comprensión o la resolución de problemas. Sin embargo, esta definición se nos queda un poco, inconsistente. Nosotros vamos a tomar la definición de Passer y Smith, que en 2007 definieron la inteligencia como la habilidad para adquirir conocimientos, pensar y razonar con eficacia y manejarse en el entorno de modo adaptativo. El concepto de inteligencia que entendemos hoy es relativamente nuevo y data de finales del siglo XIX gracias a dos autores. Por un lado, Sir Francis Galton, quien descubrió que había un componente hereditario en las capacidades mentales. Es decir, que lo que hoy llamaríamos inteligencia sería hereditario y dependería de factores genéticos. Por otro lado, Alfred Binet, quien se basó en las teorías de Galton para desarrollar un método por encargo del Ministerio Francés de Educación para determinar para identificar a aquellos niños que tendrían que ir a las aulas de educación especial. Binet entendía estas habilidades mentales o esta inteligencia como una cualidad que se desarrollaría con la edad y que sería susceptible de medirse según el tipo de edad. Este sería el comienzo de los famosos test de inteligencia. Supongo que habréis escuchado hablar de ellos. Estos test consisten en tomar estadísticamente aquellos aprendizajes o destrezas mentales que son consideradas normales para crear una escala. Luego, al individuo se le pasaría una batería de preguntas y se compararía con esa escala para ver si está dentro de la norma, si está en el porcentaje que sobrepasa esa norma o está en el porcentaje que no llega a ese nivel de la norma, dando así el famoso coeficiente intelectual. Pues bien, hemos entrado en lo que sería la corriente psicométrica. La psicometría es el estudio estadístico de los test psicológicos y trata de identificar y medir las habilidades que subyacen en la ejecución de ciertas tareas, dibujando así un mapa de lo que sería nuestra mente. Los primeros test que se crearon dibujaban una batería de tareas y estas tareas se agrupaban en ciertas áreas. Por ejemplo, puede ser la lingüística o la matemática. En base a estos datos, Charles Spearman argumentó que existía una cierta habilidad general, que llamó inteligencia G, que estaba presente en todas estas habilidades. Esta inteligencia G se utilizaba para desarrollar cualquier habilidad mental y complementaba a las otras específicas, como las referidas a las matemáticas o la lengua. Este modelo de Spearman recibió muchas críticas. Fue Thurston quien concluyó que el desempeño mental no dependía únicamente de un único factor general, sino de 7 habilidades diferentes. La habilidad espacial o el razonamiento acerca de las escenas visuales, la comprensión verbal, la fluidez verbal, la habilidad con los números, la velocidad perceptual o la capacidad de reconocer diferentes patrones, la memoria y el razonamiento, entendido como la habilidad de enfrentarse a nuevos problemas. ¿Cómo lo ves? ¿Sigues viendo una única inteligencia o empezamos a verlo ya de otra forma pensando en diferentes tipos de inteligencia? Venga, vámonos con otros dos conceptos que me gustan mucho, como son los de inteligencia cristalizada e inteligencia fluida. Estos conceptos fueron desarrollados por Raymond Cattell y John Horn. Según estos autores, existían dos subtipos de inteligencia. La inteligencia cristalizada, que sería la habilidad de aplicar todo el conocimiento previamente adquirido a problemas actuales. Esta inteligencia se basa principalmente en la experiencia y consiste en recuperar toda esa información que ya tenemos almacenada previamente en nuestra inteligencia a largo plazo para recuperarla y dar solución a un problema actual. Vamos, una capacidad que depende principalmente de los aprendizajes previos y de la práctica. Por otro lado, la inteligencia fluida es definida como la habilidad de lidiar con nuevas situaciones problemáticas que requieren ser resueltas y para las cuales la experiencia no provee una solución. Este tipo de inteligencia requiere otras habilidades como la creatividad o el razonamiento lógico y depende principalmente del funcionamiento eficiente del sistema nervioso central, mucho más que de la experiencia o de aquel contexto cultural en el que se haya desarrollado el individuo. Mientras que la memoria cristalizada se basa en la memoria a largo plazo
y la experiencia. La inteligencia fluida requiere, entre otras capacidades, como la resolución de problemas, el razonamiento abstracto, el pensamiento lógico o el manejo de la memoria a corto plazo. En los años 90, John B. Carroll estableció su modelo de los 3 niveles, o la teoría de los 3 estratos de la aptitud cognitiva. Este modelo trata de aglutinar todos los modelos previos, algo así como el anillo único en El Señor de los Anillos. Se decías rastreras, Hobbits. Este modelo establece 3 niveles jerárquicos de la aptitud cognitiva, desde el más simple, en el que estarían las capacidades básicas, como el razonamiento cuantitativo, la fluidez de ideas, etc. Estas habilidades se agruparían en un estrato superior de habilidades complejas, que a su vez todas estas habilidades complejas se agruparían en un único elemento de orden más jerárquico, más superior, llamado inteligencia G o factor G. Tú no tienes amigas. Nadie te quiere. Ok, hasta ahora hemos hablado de la perspectiva psicométrica de la inteligencia, pero esta no es la única. Digamos que la psicometría trata de dibujar un mapa de la mente individual que explica las diferencias existentes a nivel mental entre unas personas y otras. Pero se deja fuera un aspecto muy importante: dar una explicación al porqué de estas diferencias. Y ahí es donde entran las teorías cognitivas del procesamiento. Las teorías cognitivas del procesamiento exploran los procesos cognitivos y de procesamiento de la información que subyacen en las capacidades mentales, tratando de dar respuesta a esta cuestión. Robert Sternberg es el principal referente de estas teorías, con su teoría triártica de la inteligencia. Este autor dividió los procesos cognitivos en 3 componentes específicos. Metacomponentes, que serían los procesos de orden superior usados para planificar y regular la actividad. Hablamos de destrezas para la resolución de problemas, formulación de hipótesis, pensamiento estratégico. ¿Acordáis? Aquellos que hemos definido como inteligencia fluida. Los otros 2 componentes serían los de ejecución y de adquisición del conocimiento. Los primeros serían los procesos mentales usados en la ejecución de una tarea, como la recuperación de la información de la memoria a largo plazo o la generación de respuestas, mientras que los segundos son los que nos permitirían aprender de la experiencia almacenando y combinando la nueva información con la ya aprendida. Si nos ponemos a recordar cosas que hemos visto en el curso, podemos hablar de zona de desarrollo próximo, podemos hablar de aprendizaje significativo. ¿Veis cómo al final todo está relacionado? Bien, estos 2 últimos componentes estarían muy relacionados con lo que hemos definido previamente como inteligencia cristalizada. En base a estos 3 componentes que hemos definido, Sternberg afirmó que no existía una única inteligencia, sino que había 3 tipos de inteligencias diferentes: inteligencia analítica, inteligencia práctica y la creativa. La inteligencia analítica se relaciona con la habilidad para resolver problemas de tipo más académico, algo muy similar a lo que se medía en los test de inteligencia tradicionales. Por su parte, la inteligencia práctica se refiere a las habilidades para salir adelante en el día a día, de adaptarse al entorno. Vamos, de pura supervivencia. La inteligencia creativa se entiende como las habilidades mentales para adaptarse a nuevas situaciones a partir de los conocimientos o ideas previas que se tienen. Esta concepción de la inteligencia tiene 2 cosas interesantes. Por un lado, la creencia por aquellos entonces, cosa que hoy es un hecho, de que deben trabajarse todos los tipos de inteligencia o todos los tipos de habilidades mentales, y no como tradicionalmente se había hecho en la escuela, en un tipo de inteligencia analítica basada en la memoria. Por otro lado, la concepción de que no existe un único tipo de inteligencia, sino que son varias, acercándose de esa forma a un modelo moderno que cada vez tiene más seguidores, como es el de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que te lo voy a explicar ahora mismo. Basándose en sus investigaciones sobre cómo las capacidades humanas se veían afectadas por el daño cerebral, Gardner definió en su primera teoría hasta 7 tipos de inteligencia, que luego se ampliaron a 8 y que aún a día de hoy se está barajando la posibilidad de que exista una 9ª. La inteligencia lingüística, que es la habilidad para usar el lenguaje, pues como harían los escritores. La inteligencia lógico-matemática, que sería la habilidad para razonar matemática y lógicamente. La inteligencia visoespacial, que se define como la habilidad de resolver problemas relacionados con el espacio o de observar el mundo desde diferentes perspectivas. La capacidad de leer mapas, de dibujar, de trazar planos. Inteligencia musical, percepción del ritmo, del tono, la comprensión o producción de música. Estas son algunas de las habilidades vinculadas a este tipo de inteligencia. La inteligencia corporal y cinestésica, que se relaciona con el empleo de habilidades físicas y la manipulación de objetos. Deportistas, bailarines, cirujanos, que precisan de una habilidad física
muy importante, las inteligencias inter e intrapersonal, que está muy vinculado a lo que es la inteligencia emocional. Esto es la capacidad de comprender y manejar las emociones de los demás y las emociones propias. Liderazgo, empatía, la capacidad de desdramatizar eventos con un impacto negativo. La octava inteligencia es la inteligencia naturalista, que permite detectar y diferenciar aspectos vinculados al entorno natural, como el clima, la biología, la geología. La última inteligencia, esa novena inteligencia de la que hablábamos, sería la inteligencia existencial, sobre la vida, la muerte, la metafísica. En resumen, la inteligencia, como la hemos definido, es la habilidad para adquirir conocimientos, pensar y razonar con eficacia y manejarse en el entorno de un modo adaptativo. En esta adaptación al entorno intervienen habilidades básicas, como la atención, la memoria, la creatividad o el razonamiento, de las que seguiremos hablando a lo largo del tema. Lo que sí vamos a desterrar ya es esa idea de la inteligencia como algo vinculado única y exclusivamente a las habilidades de tipo académico, para también introducir ahí o ampliarlo hacia algo más práctico. El modelo de las inteligencias múltiples de Gardner resulta una forma interesante de abordar vuestro trabajo como educadoras infantiles de una forma más global. Decir también que en el mundo actual en el que vivimos, en este mundo urbano y social, uno de los aspectos más importantes que se debe trabajar es el de la emoción. Por eso la inteligencia emocional es un aspecto súper fundamental que debe estar trabajándose desde muy pequeño con todos los niños. Es por ello que os animo a que en vuestra intervención como educadoras infantiles prestéis mucha atención a esta inteligencia emocional. Y hasta aquí el vídeo. Espero que haya quedado un poquito más claro el concepto de inteligencia, que es un concepto muy complejo y que iremos enriqueciendo poco a poco en los siguientes puntos del tema. Un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. Vale, establecerían... Joder, tío, ¿de verdad? Tengo que estar dando martillazo. Stenberg. Sterner. Vale. Cuando dejen de martillar... Vale, hasta ahora hemos hablado de la perspectiva psicométrica de la inteligencia. Tío. Me cago en... del siglo. Ok. Venga, coño.